Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. De su gran ignorancia en materia de funcionamiento del sistema económico. Como si esto fuera poco, también tenemos una publicación que hizo el Banco Central de la República Argentina, donde ahora lo vamos a comentar y que es también parte del mismo problema y que guarda una profunda relación con lo que está haciendo la señora Paula Español desde la Secretaría de Comercio. Y después, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a estar hablando de la nueva ola de coronavirus que se viene. Y si aún así todavía quedara tiempo,
me voy a mofar un poco de los ANCAPs utópicos, que ya más que utópicos pasaron a ser pelotudos, que señalan como pelotudeces algo tan básico como la condición de estado. Es decir, no sabía que eras tan malo para las matemáticas a punto tal que no sabes que una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales para poder resolverse necesita de las condiciones iniciales, también llamadas condiciones de estado. O sea, qué lindo verte opinar tan cegado por tu envidia, tu odio y tu resentimiento que dejás de manifiesto el pedorro que sos. Que la verdad te pasó el tiempo, se te marcó tantas veces este error y lo seguís cometiendo. Así que me voy a divertir de lo lindo. Porque aparte no haces ni más ni menos que montarte sobre el comentario de un resentido que vive en Estados Unidos y que es una pelota de resentimiento. Pero claro, con tal de sumarte al tren a lo que me pegan, te sumás a cualquier cosa. Incluido al gordito pelotudo conspiromaníaco, que es el inventor del liberalismo. ¿Cuán más bajo vas a caer? Aparte es muy lindo eso de que estás mintiendo respecto a... estás haciendo denuncias falsas. Es muy divertido eso. Porque ya te desafía que vayas a la justicia. ¿Cuál es el argumento? ¿Que la justicia, si no fuera justicia privada, no funciona? Bueno, me parece que estamos con algunos problemitas, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Por eso, al margen de los parroquiales, que lo voy a dejar para la última tanda del vivo y que tiene que ver con estas cuestiones, o sea, de gente mintiendo. Entonces vamos con el programa del día de hoy. ¿Qué fue lo que dijo la señora Vallejo? La señora Vallejo básicamente lo que dijo es que Argentina tenía la maldición de producir alimentos. A ver, vamos a ver de dónde sacó eso, digo, o sea, no es que, si bien es una aberración lo que dijo, y es muy fácil de refutar, obviamente hay una parte de la referencia a la teoría económica que en teoría del crecimiento económico se llama la maldición de los recursos naturales. Cuando una economía, o sea, tiene una dotación de factores que le da un lugar muy importante a los recursos naturales, o sea, ya sea el petróleo o ya sea la producción de alimentos o lo que sea, si no hay instituciones sólidas, en rigor el problema radica que esa bendición que es contar con esos recursos naturales se vuelve una maldición, donde básicamente lo que ocurre es que el Estado, en base a esa industria extractiva, por decirlo de alguna manera, termina siendo una máquina de expropiar. Y en ese concepto de ser una máquina de expropiar, obviamente se vulnera el derecho de propiedad, se hunde la inversión y por ende esas economías se hunden y se vuelven pobres. O sea, ¿por qué? Porque básicamente ese tipo de dotaciones de recursos son presa fácil para políticos populistas, oportunistas, chorros y todas esas cosas. Entonces se genera el resultado que se conoce en la literatura como la maldición de los recursos naturales. Ahora, se supone que si uno conoce esta parte de la literatura, la referencia sería evitar todas estas, digamos, locuras institucionales que hacen que se conviertan en una suerte de regalo envenenado, algo que
es muy positivo y que podría ser la palanca para alcanzar el desarrollo, se termina convirtiendo en una verdadera maldición. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, justamente hay que avanzar en tener instituciones sólidas en el respeto de derecho a propiedad, como para que eso se convierta en el mecanismo por el cual se motorice el proceso de inversión y por ende de crecimiento. En ese contexto, ¿cuál es el problema con el discurso de Vallejos? Es que Vallejos justamente defiende todo lo que está mal. Es decir, para una economía que tiene la bendición de los recursos naturales, los economistas, para evitar la maldición de los recursos naturales, deberían justamente promover instituciones que defienden el derecho de propiedad, y justamente lo que hace Fernanda Vallejos es totalmente lo contrario. Es decir, una economía que tiene recursos naturales, cuando tienen políticos y economistas que piensan y llevan a cabo ideas como la de Fernanda Vallejos, se termina convirtiendo en una verdadera maldición, en una fuente de pobreza. Es decir, que en el fondo, digamos, lo primero que habría que decirle a Fernanda Vallejos para evitar esa maldición, justamente ella debería deconstruirse, ¿sí? Digo, porque también es zurdita, debería deconstruirse, dejar de ser socialista, ¿sí? Y dejar de abrazar esas estupideces del modelo cepalino, de centro y periferia, toda la economía estructuralista, la hipótesis estructuralista de la inflación y todas esas cosas que tanto daño le han hecho a Argentina, y sobre todas las cosas, todo lo que tiene que ver con violentar los derechos de propiedad, algo que ella, digamos, recurrentemente está proponiendo y que en realidad no es ni más ni menos que la base por la cual Argentina se hunde cada día más y cada día le va peor. Entonces, ahora, cuando uno profundiza más en lo de Fernanda Vallejos, uno lo que ve es que la reflexión no es ni más ni menos que una oda a la ignorancia en temas de teoría económica. Pero no solo en el plano teórico, sino también en el plano empírico. En este sentido, Hayek muy bien decía, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Bueno, eso aplica recurrentemente en Argentina, donde además la formación del economista estándar, que no es ni más ni menos que un producto de la educación pública, ya sea de gestión privada o de gestión pública o estatal, porque en el fondo los contenidos, las restricciones sobre qué se estudia o no, digamos, las fija el Ministerio de Educación. En el caso de las universidades, la CONEAU es quien aprueba los contenidos. Por lo tanto, en ese contexto, lo que uno tiene es que los programas de formación, y eso hay un trabajo excelente de Anabel Laurelli, sí, que es del Partido Libertario, que muestra cómo en Argentina se adoctrinan a las personas. En el caso, digamos, de que a mí me toca más de cerca, que tiene que ver con ciencias económicas y más concretamente con la licenciatura en economía, el nivel de adoctrinamiento es claramente verdaderamente como para temerle, digamos, porque hay un claro proceso de adoctrinamiento. En ese contexto, entonces, lo que uno tiene para decir es que, a ver, señora Vallejos, lo primero que yo le diría, mire, usted exporta básicamente para importar. O sea, es parte del intercambio. Y si uno no exporta o castiga a los exportadores, el resultado va a ser que voy a poder importar menos. Y eso, como lo que hace es
destruir división del trabajo, al destruir división del trabajo, se va a hacer menos eficiente y se va a vivir peor. Es decir, el amigazo Abel Biglione, que en paz descanse, gran persona, gran tipo, decía que la idea de Aldo Ferrer, en lugar de llamarse vivir con lo nuestro, debería llamarse vivir con lo opuesto. O sea, ¿me das una mano con la ventana, please? Sí, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, gracias. En ese contexto, lo que vos podés ver acá es que además los países que son más abiertos son 9 veces más ricos que los que son cerrados, porque básicamente te permite especializarte en lo que sos mejor relativamente, aclaro. Y no solo eso, sino que además eso fomenta la productividad, la competencia, genera menos precios de los bienes, mayores salarios reales. Por lo tanto, el comercio deriva en una ganancia del bienestar por el efecto de división del trabajo. Si yo cierro la economía, me va a ir peor. Por eso la teoría económica, al menos en este aspecto, es absolutamente consistente con lo que tiene que ver con la evidencia empírica. La otra pregunta es, señora Vallejos, yo quisiera que me diga, ¿usted considera que es una maldición producir alimentos? Ahora, si nosotros entonces no produjéramos alimento y siguiéramos su idea de vivir con lo opuesto, o sea, de cerrar la economía, bueno, ahí tendríamos un problema, nos moriríamos todos, ¿no? Se da cuenta de que el argumento es malo, el argumento es un pésimo argumento. ¿Se dan cuenta? Es decir, si yo no produjera alimentos, entonces, y avanzo en las ideas de economistas como Fernanda Vallejos, el resultado es la gente se terminaría muriendo de hambre. No solo eso, sino que además, supongamos que entonces no vamos a ser tan torpes como para negar el comercio y morirnos de hambre. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces ahora lo vamos a importar los alimentos. Entonces vamos a producir algo para venderle al mundo y con eso poder poder comprar los alimentos al mundo. Y en ese caso entonces tendríamos que importarlos. Y si lo importamos, ¿lo vamos a pagar al precio que a nosotros se nos da la gana o lo vamos a pagar al precio internacional? Señora Vallejos, le cuento nuevamente que los vamos a tener que pagar al precio internacional. Por lo tanto, en ese concepto vuelve a fallar esta idea de que es una maldición tener los alimentos. ¿Por qué? Porque si los tendríamos que comprar afuera, tendríamos que pagarlo al precio internacional. Y además, como si eso fuera poco, como tendríamos que pagar los fletes, ¿sí? Y además todos los problemas que tenemos de logística interna, además se encarecería mucho, al margen de que, le paso un dato, señora Vallejos, los alimentos en Argentina podrían costar la mitad de lo que cuestan. Pero claro, para eso habría que achicar el Estado, porque el 50% de los precios son impuestos. Sí, con lo cual, uno de los grandes problemas por los cuales los alimentos además internamente pueden ser caros es porque hay muchos impuestos. ¿Sí? Porque esos impuestos lo que terminan haciendo es contraer la oferta, entonces termina habiendo precios más altos y la demanda es inelástica. O digamos, una demanda que al menos no sea plana, sino solo ocurre una contracción. Ahora, por lo tanto, de vuelta, si los importáramos, entonces terminaríamos pagando más caro y nos iría mucho peor. Punto 1.
o punto 2 ya, o punto 3, porque ya acabo de dar unos cuantos puntos desde el punto de vista de la evidencia empírica, de la teoría económica del comercio. Así que, digamos, señora Vallejos ya está varios goles abajo. Está peor que Boca anoche. Lo otro que le diría es, mire, yo no escupiría al cielo contra los recursos naturales, porque le cuento, si no lo sabía, que países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, tienen una dotación de factores iniciales muy parecida a la nuestra. Y sin embargo ellos lograron desarrollarse. Es decir, los países que no pudieron desarrollarse con esa dotación de recursos son justamente aquellos que tienen instituciones como las que promueve usted, señora Vallejos. O sea, instituciones expropiatorias. Es decir, el problema no es la dotación de recursos, el problema son las instituciones. Las instituciones de un sistema socialista, basadas en valores morales como la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, generan instituciones inmundas, leyes inmundas y terminan destrozando los países. Es decir, que el problema no son los recursos naturales, el problema son los economistas y los políticos que piensan como usted piensa, que son una máquina de empobrecer personas. Ahora, esto, digamos, la señora Vallejos no lo hizo de modo inocente. Esto tiene que ver con otra discusión que vamos a hacer más adelante cuando miremos el problema de el comunicado del Banco Central, que tiene que ver con el tema de los precios internacionales y la inflación. En general, digamos, cuando suben los precios internacionales, ya sea o porque subió el precio propiamente dicho, o porque hubo una devaluación, estas personas suelen afirmar que hay inflación. Y eso es falso, es falso, es falso, es falso. Y les voy a explicar por qué. Si tienen una suba de un precio internacional o tienen la suba del tipo de cambio que hace que el bien transable se vuelva más caro, si ustedes tuvieran una demanda infinitamente rígida, por decirlo de alguna manera, o sea, absolutamente inelástica, quiere decir que toda esa suba de precio ustedes lo van a pagar igual. Entonces, toda la contracción de oferta se manifiesta ¿en qué? Se manifiesta en una suba de precios. Esa suba de precios significa que el gasto de los individuos en ese bien sube. Por lo tanto, si ustedes están subiendo el gasto de los individuos en ese bien, inexorablemente tiene que bajar en el resto de los bienes. Cuando baja en el resto de los bienes, el precio de los restantes bienes baja y por lo tanto no hay efecto inflacionario. ¿Se dan cuenta? Solamente puede haber inflación si hay lo que se llama convalidación monetaria. Como ustedes consideran que los precios no van a bajar, entonces emiten para sostener los precios que deberían bajar y por ende terminan subiendo más que proporcionalmente los otros. Y eso hace que se genere un salto en el nivel de precios. Pero eso es un salto en el nivel de precios, eso ni siquiera es inflación. Es un salto en el nivel de precios por una decisión de política monetaria, por considerar que los precios que no bajan y como consecuencia de ello se genera esta situación. Pero es un salto en el nivel de precios, eso no necesariamente tiene que implicar inflación. ¿Ok? Aun cuando sea pérdida del poder adquisitivo del dinero. Por lo tanto, tampoco es cierto,
Digo que la suba de los precios internacionales genera inflación, eso es falso. De hecho, en todos los países del mundo, cuando le suben los precios internacionales, no le genera inflación. Se genera un cambio de precios relativos y, digamos, la inflación no se mueve. De hecho, muchachos, durante la convertibilidad, donde el dinero era pasivo y se ajustaba a la demanda, la oferta de dinero se ajustaba a la demanda de dinero, no había inflación. Justamente por eso, porque el dinero era endógeno y estaba determinado por la cantidad de dinero demandada por los agentes. Es decir, que eso es muy importante también para que lo tengan en cuenta algunos que, enamorados del modelo de ciclo austríaco, no hacen una buena lectura de la política monetaria americana. Eso, digamos, en algún momento probablemente me dedique a hacer toda una lectura y todo, digamos, quizás le hacemos un programa dedicado a eso. Por lo tanto, es falso entonces que la devaluación o que la suba de los precios internacionales generen inflación. De hecho, recuerden que en el 2002, después de la devaluación de la moneda, que saltó casi un 300%, porque entre la salida de la convertibilidad con el 1 a 1 y el mes de septiembre el tipo de cambio llegó a 3,98, o sea, hubo una devaluación del 298% y sin embargo la inflación fue nada más que del 41%, por decirlo de alguna manera. Entonces, evidentemente, ahí el argumento falla. Es más, tampoco... Pero claro, ellos creen que la convertibilidad no hubo inflación porque hubo tipo de cambio fijo. No, no es porque hubo tipo de cambio fijo, es porque básicamente el dinero queda determinado de manera endógena. Esto es importante también porque cuando ustedes miran la política monetaria americana, triplicó la cantidad de dinero en el 2009 y sin embargo no hubo inflación. ¿Por qué? Y porque emitió contra demanda de dinero. Lo mismo que hizo esta vez. Cuando se producen los episodios de aumento en la aversión al riesgo, la gente en Estados Unidos y muchos países del mundo, muchas personas del mundo demandan dólares. Entonces, para evitar la deflación, la Reserva Federal emite dinero. Y también hay que tener en cuenta que no es tan tonta la Reserva Federal. Una de las cosas que han descubierto los neomonetaristas es que ustedes controlan la tasa de interés, pero al margen de controlar la tasa de interés, hay un problema con eso. Es que es cierto que es una forma complicada de controlar precios, porque imagínense que la tasa de interés de equilibrio, en equilibrio general intertemporal, viene dada por el cociente de la utilidad marginal de los bienes presentes dividido la utilidad marginal de los bienes futuros, donde además esta está ponderada por la tasa de preferencia intertemporal. Y eso básicamente también se termina igualando a la productividad marginal del capital de una estructura heterogénea, neto de las amortizaciones, y eso es igual a la tasa de interés nominal, con lo cual además deberían saber la expectativa de inflación. Naturalmente, conocer todos esos datos es imposible. Y creer que uno puede controlar la tasa de interés es casi una locura. Ahora, en realidad, digamos, estos trabajos de los neomonetaristas fue mostrar que la Reserva Federal lo que hace no está muy alejado de lo que pasa con el mercado de títulos públicos americano. Entonces, si ustedes se fijan, es cierto, es verdad, la Reserva Federal bajó la tasa a cero, emitió en la primera licitación 600 mil millones de dólares, o sea, 600, en términos de dólares americanos, 600 billions, y el otro día tuvo que emitir 200 billions más, o sea, 200 mil millones de dólares más. Para que lo tengan más o menos en cuenta, durante lo que fue
el PBI argentino, antes de que viniera toda esta crisis, más o menos oscilábamos entre 400.000, póngale 500.000 millones de dólares de PBI. Para que tengan un orden de magnitudes, hoy el número es mucho más bajo, obviamente. Medido al tipo de cambio de verdad que es el paralelo, no el oficial. Por lo tanto, eso no es un tema menor, porque entonces cuando la Reserva Federal baja la tasa, no la baja aislada o, digamos, desconectada del mercado, lo hace mirando el mercado. Entonces, digamos, subió tanto el precio de los bonos, la tasa se hizo cero, la Reserva Federal se acomodó a eso. O sea que tampoco es tan loco, tampoco es para alterarse tanto. Lo que pasa es que algunos, yo ya me di cuenta, no saben computar la condición de Estado, no saben, digamos, o sea, no entienden que es la base de la solución de un sistema dinámico, no entienden que es el mecanismo para partir de hoy a llegar a una situación futura, digamos, no puedo pretender que entiendan estas cuestiones cuando además tienen falencias graves para entender cómo funcionan los mercados financieros, de los cuales además no saben nada. Es decir, estos técnicos monetarios que supuestamente saben de monedas y sin embargo no entienden, digamos, a los mercados financieros, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente lamentable por ser generosos. Es decir, no entienden cómo se interrelacionan los mercados financieros, cómo se lee el problema de aversión al riesgo, cosas por el estilo. El otro tema que surge es la cuestión de los derechos de propiedad. Y esto en el caso del maíz se ve con toda claridad. Ahí la idea central era que si ustedes restringen las exportaciones de maíz, eso los obliga a vender en el mercado local y eso hace que aumente la oferta y eso haga caer el precio. Entonces, básicamente lo que estaban apuntando era eso. Ahí yo en algún momento expliqué esto con una humorada que hace el profesor Juan Carlos de Pablo en uno de sus tantos libros. Y dice que un presidente estaba desesperado porque subía el precio de la carne y frente a esa situación lo que hizo fue llamar al ministro de Economía y le dijo: haga bajar el precio de la carne como sea. Entonces el ministro de Economía le dice: bueno, pero usted está seguro que quiere hacer bajar como sea, de la manera que sea. Entonces agarra y le hace hacer un decreto al presidente y le dice: bueno, mire, a partir de las 24 horas, todo aquel que tenga, todo carnicero que tenga 1 kilo de carne en su carnicería será fusilado en la plaza. Evidentemente, ¿qué hicieron todos los carniceros? Agarraron y vendieron toda la carne. Obviamente, al otro día el precio de la carne había bajado furiosamente y todo el mundo llevándolo en alzas al ministro de Economía y todo. Ahora, ¿qué pasó al otro día después? No había más carne. Habían de hecho cerrado todas las carnicerías. Es decir, apareció el problema de escasez, la gente no tenía que comer. Por ende, fueron y terminaron matando al ministro de Economía. Cuando en realidad el que deberían haber matado es al responsable de la decisión, es decir, al presidente. Bueno, básicamente es este chiste. Nuevamente, lo que no entiende la gente del gobierno y no entienden los políticos y no entienden gran parte de los economistas es que lo que uno transa en el mercado son derechos de propiedad. Es decir, yo entrego mi cuaderno a cambio de dinero porque yo soy el dueño del cuaderno y ustedes son el dueño del dinero. Eso genera un registro histórico que se llama precios. Y ese registro histórico se convierte en una señal que viaja al sistema y los agentes, algunos se van a coordinar como compradores, otros como vendedores, y en tanto haya una discrepancia entre las cantidades demandadas y ofrecidas, habrá impactos en el precio. Ahora fíjense que si ustedes, digamos, impactan sobre
la propiedad, en el fondo lo que no se puede hacer es cálculo económico, y al no poder hacerse cálculo económico el sistema queda a la deriva. Es interesante que el bobito este que habla de la pelotudez que son las condiciones de Estado sea más claro en lo que tiene que ver con cálculo económico. No es se repite cálculo económico como un lorito. Porque, digamos, estás bastante flojito de papeles, o sea, nunca tuviste explicaciones consistentes para esto. Por más que les andes diciendo ignorantes a todo el mundo. A mí no, ¿eh? Recordá que yo sé bien que de microeconomía, por ejemplo, no sabes nada, ¿ok? Y que de matemática tampoco sabes nada. Que no puedes resolver ni una ecuación diferencial. Y que jamás en tu vida hiciste un modelo, ¿ok? Sos una máquina de repetir y de afanar, ¿ok? A mí no, ¿eh? Entonces, todo este tipo de cuestiones afectan al derecho de propiedad. Y al afectar al derecho de propiedad, contamina la señal de precio y el sistema funciona muchísimo peor. Esa es la realidad. Pero no solo eso, sino que además, que este es otro efecto colateral, es que aparece la incertidumbre. O sea, aparece la incertidumbre y ustedes no saben si efectivamente esto va a volver a ocurrir o no. Por más que después el gobierno hizo marcha atrás, entonces una marcha, una contramarcha. Recuerden que este es un gobierno de mierda. En realidad los políticos son una mierda y siempre hacen un avance y para ver cómo la cosa funciona. Entonces, y si la cosa funciona, avanzan, y si no, vuelven para atrás. Pero esa idea siempre les queda en la cabeza y van a volverlo a intentar. Digo, si quieren un buen ejemplo, es el tema del aborto. El año anterior les salió mal. Bueno, en el 2020 volvieron a impulsar el aborto. En ese contexto, digamos, estas cosas son iguales. Les falla una vez, después vuelven por otra, y después primero tiraron la idea, después dijeron que no, que eso no era así, que no iba a pasar. Sí, acuérdense con lo que tenía que ver con, por ejemplo, cuando fue durante el gobierno de Macri con la renta financiera, o cuando, digamos, ahora, digamos, durante este gobierno lo que tenía que ver con el impuesto a las grandes fortunas. Primero dijeron que no, que en realidad era otra cosa, que pin, que pun, y ¿qué terminó pasando? Lo que terminó pasando es que efectivamente lo terminaron mandando. ¿Y qué pasó al final? También lo terminaron sacando. Y no solo lo aprobaron los del Frente de Chorros. Hubo gente de Juntos por el Cargo que también lo aprobó. Llámese la gente del sorete de mierda mal cagado, Gerardo Morales. Y digo todo esto porque el señor Gerardo Morales, cuando yo fui a exponer a Jujuy, me censuró. Nosotros yo fui invitado por una fundación. La fundación había conseguido un teatro que se llama Mitre, porque tiene capacidad para más de 1000 personas y era el único lugar donde podían hacer frente parcialmente a la gente que se había anotado para verme. No como vos, liberal de boquilla que no sabe computar condiciones de Estado, que no llenás nada. Dueño de un fracaso editorial. Para vos. Tu libro no se encuentra no porque se agotó, se encuentra porque lo devolvieron, porque es un fracaso. Pero bueno, al margen de esa cuestión, el señor Gerardo Morales, cuando se enteró que el que iba a exponer era yo, le quitó el teatro a la gente. Entonces la fundación tuvo que ir a la universidad, le dijeron que encantado que sí, y cuando se enteraron que iba yo, a los pocos días volvieron a censurarnos. Y después de eso terminamos yendo a un hotel y, digamos, se llenó el hotel, todo, pero claramente el lugar era mucho más chico, terminamos uno arriba del otro, o sea, pero así que para que vean que ojo con esta gente.
¿Y por qué es importante el tema de la incertidumbre? Bueno, el tema de la incertidumbre es importante porque eso lo que hace es generar. Fíjense que la incertidumbre es aún peor que el riesgo, porque el riesgo ustedes lo pueden cuantificar, la incertidumbre no. O sea que a la postre todo esto se manifiesta en tasas de interés estratosféricas, y eso cuando ocurre, el valor presente de las inversiones vale mucho menos y por ende hay menos inversión, por ende hay menos capital per cápita, por ende hay menos productividad, por ende hay menores salarios y por ende nos empobrecemos. En definitiva, todo lo dicho por la señora Fernanda Vallejos constituye un verdadero desatino que lo único que muestra es que sus ideas son ideas verdaderamente nocivas para la economía y que lo único que logra con las cosas que hace es mucho ruido, mucho daño y mucha pobreza. Si no fuera por gente que piensa como Fernanda Vallejos, que es el pensamiento dominante en las universidades públicas, en especial en la Universidad de Buenos Aires. Recuerden que Kicillof es graduado con medalla de honor, no solo en la carrera de grado, sino también en el doctorado. En este contexto ustedes lo que tienen es que efectivamente esas ideas son las ideas que nos están hundiendo, y justamente tener recursos naturales nos hunde como país, pero no por los recursos naturales, sino por las instituciones expropiatorias que tenemos, que son verdaderamente un desastre. Así que creo que con esto hemos cubierto la parte vinculada a las aberraciones dichas por la diputada Fernanda Vallejos. Por otra parte, vale la pena mencionar que el Banco Central ahora tiene algo que se llama blog de ideas o algo por el estilo, y publicó una suerte de notas sobre la naturaleza de la inflación y agarró y aportó evidencia empírica y todas esas cosas. Entonces planteó una ecuación econométrica donde los precios vendrían explicados por los salarios y el tipo de cambio. Al margen de que uno tendría que trabajar con variaciones, pero ese es otro problema. Porque ¿qué es lo que termina mostrando el Banco Central? El Banco Central lo que dice es que la inflación viene explicada por los salarios y por el tipo de cambio, y muestra que cuando el tipo de cambio real sube, los salarios reales bajan. Lo cual claramente tiene un sentido, porque cuando el tipo de cambio real sube, es decir, que el tipo de cambio subió más que el nivel de precios, la contracara en general es que el salario medido en moneda extranjera cae, y eso es porque si ustedes pongan un precio, supongan que se cumple algo que sí se cumple de largo plazo, que es lo que se llama la paridad del poder de compra, es decir, la ley del precio único en una economía abierta, donde el precio de un bien en un país es el internacional multiplicado por el tipo de cambio. La realidad es que, dado ese precio, si llegara a subir, por ejemplo, la carga fiscal, los salarios tienen que caer. Por eso el verdadero trade-off es entre carga fiscal y salarios. O sea, cuanto más grande sea el gasto público que requiere mayor presión fiscal, los salarios tienen que ser más bajos. Y por ende el salario real cae. Ahora, el problema ahí radica en que básicamente eso no lo ven. Y ellos dicen, bueno, lo que explica en un 80% son los salarios y en 20% el tipo de cambio. Eso es una aberración desde el punto de vista teórico.
Uno podría decir que si es así, entonces los precios vienen determinados por los costos. Que si bien parece algo razonable, en realidad es una pelotudez del tamaño de una casa. Porque es una suerte de reminiscencia de la teoría del valor-trabajo. Es decir, que los precios vienen explicados por los costos. En ese sentido, yo tengo un ejemplo que lo suelo usar recurrentemente, aún a riesgo de ser repetitivo, pero parece que no alcanza, esta gente no entiende, yo no sé si tienen un problema de un claro déficit de coeficiente intelectual, si tienen una tara mental o son tan imbéciles que no pueden cambiar, no está dentro de sus posibilidades cambiar. Básicamente, esa hipótesis de que son los costos lo que determinan los precios está muy vinculado también con el tema de la teoría del valor-trabajo. Ahora, esa teoría fue aniquilada por la teoría subjetiva del valor, donde ahí participaron conjuntamente, o simultáneamente, si ustedes quieren, más que conjuntamente, las obras de Carl Menger, William Stanley Jevons y Leon Walras, que son los creadores o desarrolladores de la teoría subjetiva del valor. Más concretamente, a mí me gusta hacer foco en un libro de 1871 que se llama Principios de Economía Política de Carl Menger, que es en realidad el libro que le da inicio a la escuela austríaca. Y en ese libro, básicamente, Menger desarrolla lo que después von Wieser llamaría el principio de imputación. Y es que los precios vienen determinados por las preferencias y la escasez, no por los costos. Es decir, los costos no son los que determinan los precios, sino son los precios los que determinan los costos. En ese sentido, yo suelo hacer un ejemplo muy gracioso para que vean lo ridículo de esta situación, que es cuando llega una persona a un lugar y en ese lugar no hay vino. Como consecuencia de eso, ustedes dicen, bueno, entonces se consiguen la uva, las máquinas para convertirlo en vino, lo que tiene que ver con la etiqueta, la botella, el corcho. Y como además tienen el monopolio, le van a cargar un bruto margen. Sucede que ahora aparecen con la botella y es una sociedad de abstemios. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ok, ¿cuánto vale entonces el vino en una sociedad de abstemios? 0. Es decir, la botella se la van a tener que meter, ya saben dónde. Por eso es más, cuando anoche hice esta alegoría en el programa Mirá, que en este momento está siendo conducido por Hugo Machiavelli y acompañado por Federico Andajasi, se mataron de la risa, y cuando se mataron de la risa le dije, acaba de subir el precio de la vaselina. El que quiere entender lo entiende y el que no, que siga participando. En ese sentido, lo que ocurre es que ahí queda claro que no son los costos los que determinan los precios. No solo eso, sino que además, si esto fuera insuficiente para explicar el problema de la teoría del valor, muchachos, si alguien pudiera determinar los precios por los costos, ¿saben qué? No habría quiebras. No habrían quiebras. Si total ustedes van a cubrir todos los costos, y sin embargo no es lo que pasa en la vida real, hay quiebras.
Por lo tanto, es falso que los costos sean los que determinan los precios. Es decir, la teoría del valor trabajo o esta cosa vinculada a los costos está mal. Es decir, con lo cual lo primero que tiene es un problema de teoría económica el Banco Central, lo cual es grave, primer punto. Segundo punto, ahora voy a explicar cómo se determinan los precios en una economía. Claro, pero para esto hay que saber de matemáticas, hay que saber un poquito además de teoría topológica, que El ANCAP puro, no lo sabe. Pero toca de oído. Porque además recuerden que no sabe de microeconomía. Por lo tanto, el equilibrio general le queda grande. a partir de esta situación les cuento cómo funciona la teoría económica. Básicamente ustedes, cómo derivan las funciones de demanda. Las funciones de demanda se derivan, ustedes tienen una función de utilidad, ¿sí? Donde los consumidores derivan utilidad a partir del consumo, el cual lo maximizan sujeto a una restricción de presupuesto y de ahí se deriva la curva de demanda, que es una función que depende en equilibrio parcial de todos los precios y el ingreso, y cuando ustedes están en equilibrio general desaparece el ingreso porque el ingreso se deriva de los beneficios que ustedes perciben si son dueños de empresas y de la venta de factor trabajo, por ejemplo. De eso ustedes derivan la demanda de bienes y la oferta de factores. En lo que tiene que ver con las empresas, ustedes maximizan el beneficio con una restricción productiva, una restricción física, y de ahí derivan la demanda de factores, y con esos factores derivan la oferta de bienes. Las condiciones de equilibrio en un mercado es oferta igual a demanda, y eso lo tienen que hacer en cada uno de los mercados. Esas son lo que se llaman funciones de exceso de demanda. Ahora, ¿cuál es el problema de esas funciones de exceso de demanda? Que esas funciones de exceso de demanda ustedes le tiran un precio, ¿sí? O un vector de precios relativo y le contesta ¿qué cosa? Le contesta un vector de cantidades. Pero ustedes, digamos, con eso solo no les alcanza para demostrar la existencia del equilibrio. Ustedes tienen que tener, para que haya un equilibrio, es un punto fijo. Eso, digamos, básicamente, los teoremas de puntos fijos son dos. Uno es el de Brouwer y otro es el de Kakutani. El de Brouwer es para funciones punto a punto. El de Brouwer. Y el de Kakutani es de punto conjunto. Ustedes le tiran un precio y tienen un conjunto de cantidades. Eso puede pasar si, por ejemplo, la curva de oferta es plana o la curva de demanda tiene un tramo plano. Suponiendo que trabajamos con funciones, o sea, aplicaciones punto a punto, y además para eso necesitamos estricta concavidad en la función de utilidad y en la función de producción. Entonces cada punto tiene como correspondiente una sola respuesta. Entonces, si las funciones en cuestión, digamos, son continuas y eso se da en un conjunto que es compacto, eso hace que exista un equilibrio, y obviamente si estamos trabajando con funciones estrictamente cóncavas, ese equilibrio es único. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero para poder probar eso, ustedes tendrían que tener una función de P que vaya a P para poder probar el punto fijo. Y sin embargo, las funciones de exceso de demanda son funciones que van de P a Q. Entonces ahí aparece la idea del subastador Walrasiana, que es un mecanismo de ajuste de precios, o sea, que dice que cuando la cantidad demandada supera la oferta, los precios suben y viceversa. Fíjense que ahí tienen una función que va de cantidades a precios. Cuando ustedes arman el compuesto, la función compuesta, que es la función de exceso de demanda y la idea del subastador Walrasiano, ustedes tienen una función que va de P a Q y de Q a P. Por lo tanto, la compuesta es una función que va de P a P. Por lo tanto, si esa función es el producto de dos funciones continuas, es una función continua, y si eso se da en un conjunto compacto,
Por lo tanto, digamos, eso lo que permite es encontrar ¿qué cosa? Un punto de equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio existe. Además, por las especificaciones que hemos dado de las funciones involucradas, es único. Y si además los efectos directos superan a los efectos cruzados, además la matriz sobre la cual ustedes miden la estabilidad les va a dar que es convergente. O sea, por lo tanto el equilibrio existe, es único y es estable. Pero fíjense que no hay funciones que van de precios a precios. O sea, ustedes tienen que armar una función compuesta. ¿Por qué? Porque el sistema frente a los precios contesta cantidades. Por lo tanto, también es incorrecto poner precios en funciones de precios. De hecho, si quisieran encontrar una relación econométrica para que vean la estupidez que hizo el Banco Central, yo les propongo correr esta regresión. Pongan el nivel de precios, por ejemplo el IPC, y ¿por qué no hacen una regresión con todas las series de precios que cargan adentro del IPC? Y si ustedes le ponen la restricción que la suma de los parámetros dé 1, es decir, van a estar sacando los ponderadores. ¿Saben qué les va a dar? No solo que el coeficiente de ajuste es perfecto, sino que además los ponderadores van a coincidir ¿con qué? Con los ponderadores que usa el INDEC. ¿Se dan cuenta que es una tautología? Es más, en procesos de alta inflación, además para una serie corta, con lo cual tuvieron que trabajar con datos mensuales, porque trabajaron con una serie de, si no me equivoco, 16 años o 15 años, evidentemente para tener un resultado más o menos razonable tuvieron que trabajar con observaciones mensuales. O sea que estamos hablando, si son 15 años, son 150 y 30, digamos 180 datos, ¿no? Ahora, dentro de un año, todas esas variaciones se van retroalimentando. ¿Por qué? Y porque los sindicatos juegan, ¿sí? Entonces, porque el Banco Central, frente a una devaluación, emite. Entonces, todas esas cosas se terminan reprocesando. Por eso les da la ecuación que les da, imbéciles. De vuelta, ¿por qué no corren entonces la del INDEC? Le va a dar lo mismo, le va a dar perfecta. Es decir, ni siquiera entienden cómo funciona un sistema de equilibrio general. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué entonces el Banco Central hace esta pelotudez? Bueno, primero porque el directorio hoy está lleno de ignorantes, de tipos burros, de tipos que desconocen la teoría económica. Entonces, ahora, ¿por qué saca esta aberración en este momento? Explicando que la inflación entonces es por puja distributiva. Muchachos, no hay problema de puja distributiva si no hay convalidación monetaria. Porque, ¿cómo vendría a ser el problema de puja distributiva? Sucede que los trabajadores piden suba de salarios y piden suba de salarios, entonces los empresarios, como aplican un markup, entonces el precio sube. Ahora, si el precio del bien A sube, entonces tiene que bajar el precio del bien B. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que solamente eso va a ser posible si hay convalidación monetaria. Y si, digamos, y quieren ser más rudimentarios y trabajar con un solo producto, cuando ustedes contraigan la oferta, ¿qué es lo que va a pasar? La demanda se va a caer, la producción va a caer, la demanda de trabajo va a caer y los salarios van a tener que caer. Y ahí entonces vuelven a pegar la vuelta para ir a otro punto. Y si el mercado de trabajo es lo suficientemente flexible, vuelven al pleno empleo, aunque el nivel de empleo sea distinto. Por lo tanto, ¿por qué, digamos, el Banco Central afirma? Porque de esa manera lo que va a decir es que comienzo de espacio publicitario en Conexión.